Bendiciones, muchas bendiciones, iglesia. Vamos a leer la palabra en Isaías, capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén y amén. Esta es una verdad maravillosa de Dios y con el paso de los años he podido experimentar en cada situación de mi vida que verdaderamente los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Mira, te hablaré un poco en esta mañana acerca de una parte de mi testimonio. Es probable que te pueda servir de algo en este día. Hace algunos años Dios me invitó, escúchame bien, me invitó, no me obligó, me invitó a cambiar mis planes por los suyos y me dio una promesa susurrada a mi oído, la cual confirmó a través de su palabra. Que era esta promesa exigía de fe y yo había dicho que sí, que estaba dispuesta a seguir a su amado Hijo Jesús y a obedecer su palabra y a permanecer en la llenura del Espíritu. Al comienzo seguir su plan era emocionante, hasta tenía un diario de oraciones y yo escribía grandes relatos de la grandeza de Dios. Pero luego el viaje empezó a verse distinto de lo que había imaginado y me olvidaba yo que los pensamientos de Dios son distintos a los míos. Me encontré un camino lleno de espinas y lloraba, pero al mismo tiempo, aunque me costaba, obedecía. Me dejaba llevar de Dios, pero en ocasiones sentía que estaba en medio de la nada y muy lejos de ver el cumplimiento de la promesa recibida. No dudé de su presencia porque yo la sentía, Él me hablaba, me consolaba, pero a veces me sentía impotente y cuestionaba el plan de Dios y me acordaba de mis planes antiguos. Y seré muy honesta, iglesia, para que esa parte de mi testimonio le pueda servir a usted para algo. En ocasiones mi entusiasmo disminuyó, mi confianza vaciló. Un día tenía fe, al otro no. En los días malos estuve enojada, estuve confundida, porque en mi humanidad no entendía que Dios me estaba haciendo fuerte. Y yo más bien sentía que no merecía lo que estaba ocurriendo y me sentía impotente, porque lo que estaba pasando era muy fuerte a mi modo de ver humano y yo sentía que no tenía las fuerzas para resolver lo que verdaderamente lo único que tenía era Dios, pero no entendía en ese momento de ansiedad que eso era todo lo que yo necesitaba. La verdad es que cada día entendía menos el plan de Dios. Una mañana recibí una llamada que sentí que sepultó mis esperanzas y me estremeció hasta el fondo de mi alma. Me sentía impotente y me sentía atrapada en un dolor que no tenía palabras y aún no tengo para explicar. Y le dije a Dios, te ruego que me reveles tu propósito en todo esto, porque yo no lo puedo entender. Para mí el método de Dios era desconcertante. Mi corazón estaba demacrado. Dios, por supuesto, no me explicó nada en ese momento y en medio de ese silencioso llanto pude reconocer una verdad que me resultaba incómodo. Y era que yo dependía y dependo de un Dios cuyo amor es eterno y no puede ser explicado. Ese día entendí que su majestad infinita no puede ser medida, porque Él es un Dios que desea que yo esté bien, es un Dios que desencadena milagros que no pueden ser contenidos. Dios trabaja más allá de lo que nosotros podemos entender. Iglesia, no se trata de seguir y obedecerlo solo cuando tenemos una necesidad o cuando entendemos su plan. No, porque todo lo que Él hace siempre va a ser inexplicable, porque estamos acostumbrados a lo natural y tenemos un Dios sobrenatural. Y vamos a tener siempre dos opciones en el camino. Uno, dejar que el misterio de Dios aumente nuestro asombro. Y dos, dejar que tu mente se llene de dudas. Iglesia, un ejemplo maravilloso de eso es Abraham. Él no entendía cómo llegaría a ser padre de muchas naciones, pero creyó a Dios en esperanza contra esperanza por encima de su condición estéril.
Otro ejemplo es David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué estaba huyendo y no estaba sentado en el trono de la promesa. Otro ejemplo es los israelitas daban gritos de júbilo, aunque no entendían cómo ganarían una batalla sin pelear. Nosotros también debemos empezar a alabar a Dios, porque lo que sabemos de Dios nunca será más importante que lo que no entendemos. Por eso hoy te invito, no cuestiones a Dios. Mira, Dios nos ama y no nos abandonará, aunque el dolor esté nublando nuestra vista y no nos deje entender el asunto. Entiende algo, la palabra dice que Él está a nuestro favor y no en contra. Que aunque no nos guste su manera de formarnos, todo lo que está haciendo Dios es formarnos. Sus pensamientos y caminos son distintos a los nuestros y nadie puede adentrarse en sus misterios ni alcanzar su perfección. Recuerda que Dios dispone todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que sucederán en nuestras vidas, las dispone para formar nuestro carácter. Pero todo eso nos ayudará a bien. Debemos reconocer que Él es Dios y que dependemos de Él. En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano de este Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.